todos, soy Gloria Inés Correa Gutiérrez, enfermera, especialista en gerencia de la calidad, coordinadora del programa de seguridad del paciente de la Clínica San Francisco. Quiero agradecer al comité organizador esta invitación que nos hizo para participar de este evento tan importante para el sector de la salud. El día de hoy quiero compartir con ustedes la experiencia en la implementación de las metas internacionales de seguridad del paciente en la Clínica San Francisco. Para iniciar, vamos a hacer como una pequeña introducción de por qué debemos trabajar en seguridad del paciente, pese a los múltiples esfuerzos que se realizan desde las diferentes entidades, tanto a nivel local, nacional, como a nivel mundial. Las cifras sobre eventos adversos siguen siendo muy alarmantes. En la última Asamblea Mundial de la Salud, que se realizó el 28 de mayo del 2021, se discutían algunos eventos y definitivamente se concluye que pese a que han sido muchos los esfuerzos, el tema de seguridad de la atención sigue siendo un problema a nivel mundial. Se establece que cada año millones de pacientes sufren lesiones o mueren en todo el mundo por culpa de la inseguridad en la atención. Dentro de las cifras que también se analizan es que 1 de cada 10 pacientes sufren daños al recibir algún tipo de atención hospitalaria. Y el problema no solo se queda en el ámbito hospitalario, sino que también se presentan lesiones en las atenciones que se hacen de manera ambulatoria, donde los más representativos son los errores de diagnóstico, los errores de tratamiento y las inoportunidades en la atención. Se tiene contemplado que 1 millón de pacientes fallecen por complicaciones quirúrgicas derivadas de los procesos de atención, según las cifras que nos aporta la Organización Mundial de la Salud, y estos eventos llevan a que aproximadamente entre el 15 y el 30% del gasto hospitalario se tenga que destinar a corregir esos errores o incluso en algunos reprocesos que se ven involucrados esas fallas durante la atención. Por otro lado, es importante resaltar que del 50 al 70% de estos eventos adversos son prevenibles. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros como instituciones de salud implementamos barreras de seguridad, podemos evitar que se presenten daños o lesiones en esos pacientes. Por otro lado, debemos tener en cuenta que ningún paciente espera sufrir algún tipo de daño diferente al que ya padece producto de su enfermedad. Cuando un paciente decide consultar a una institución de salud, lo que menos espera es que asociado a esa causa de consulta le provoquemos un daño por un error durante ese proceso de atención y que este paciente tenga que sufrir algún tipo de procedimientos invasivos. Porque es importante que todos nos comprometamos con la seguridad del paciente, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser o pacientes o familiares o cuidadores. Y dentro de este rol, ¿qué queremos? Pues que si nosotros consultamos a una institución de salud, recibamos una atención con calidad, segura y que no vayamos a sufrir ningún tipo de lesión o daño. De allí la invitación a que sigamos trabajando articuladamente, a que se hagan los mayores esfuerzos para lograr minimizar al máximo los eventos adversos, que es el objetivo de la seguridad del paciente. Es implementar todo ese conjunto de actividades, estrategias que no solo implican al personal de salud. Hoy en día tenemos que hacer uso de todos los recursos tecnológicos, de todos los procesos de ingeniería, con el objetivo de implementar nuevas barreras que lleven a mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Este es nuestro mapa de procesos. En Clínica San Francisco, la seguridad del paciente está como la base, como un programa transversal que se articula con la experiencia del usuario desde que nuestros pacientes ingresan hasta que tienen su proceso de salida o egreso a la institución. Nos queda mucho por trabajar, claro que sí,
Pese a todos los esfuerzos que hacemos en seguridad del paciente, cada día aprendemos algo nuevo, cada día encontramos una oportunidad de mejora y la posibilidad de implementar nuevas cosas en pro de mejorar la atención y la seguridad de nuestros pacientes. Como ven en nuestro mapa de procesos, damos como entre seguridad y experiencia del usuario como una cobertura al resto de procesos, brindando como ese apoyo y ese soporte, y nos lleva por eso a siempre fomentar en nuestro personal que la seguridad del paciente es un compromiso de todos. Ya dejando esta introducción y entrando realmente en el tema que nos tiene el día de hoy, vamos a definir qué son las metas internacionales de seguridad del paciente. Entonces, estas metas es un conjunto de acciones específicas, es decir, barreras de seguridad que cuando se implementan en la organización disminuyen la probabilidad de que ocurran eventos adversos y eventos centinelas. Las metas de seguridad del paciente fueron definidas por la Joint Commission. Es una institución internacional que nos brinda estándares sobre altos niveles de calidad y que llevan a que las instituciones se conviertan en instituciones altamente confiables. Como les decía, son 6 objetivos internacionales que cada institución debe evaluarlas, adoptarlas y implementarlas en su organización de acuerdo a sus posibilidades, a sus recursos y al tipo de atención que se presta en la organización. Las metas internacionales son: la primera es la correcta identificación del paciente, la segunda meta internacional es la comunicación efectiva, la tercera meta es la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, la cuarta meta es la cirugía segura, la quinta meta es la reducción de infecciones asociadas a la atención en salud. La sexta meta es la reducción de riesgo de daños asociados a caídas. Nosotros como institución y como Clínica San Francisco hemos adoptado una séptima meta y es la prevención de lesiones por presión y trabajamos pues arduamente en cumplir estos objetivos. Es muy importante siempre tener en cuenta que todas las metas internacionales tienen un objetivo o un propósito que busca cada meta, tiene definidos unos parámetros específicos que debemos cumplir en la implementación y como toda actividad de mejora, pues debe tener un proceso de seguimiento, medición. Entonces, ya detallando cada una de ellas, la primera meta, que es la identificación correcta del paciente, básicamente el objetivo de esta meta lo que busca es que se asegure una identificación correcta de tal forma que evitemos que se presenten errores asociados a paciente equivocado o que se realicen a la persona que no es. Para la implementación es muy importante tener en cuenta que cada institución debe definir cuáles van a ser sus identificadores. En el caso de Clínica San Francisco, nuestros identificadores son 2 nombres, 2 apellidos, el número de documento. Adicionalmente, en los niños incluimos el peso por el tema de cálculo de dosis. Se debe tener estandarizado un protocolo en el cual nuestro personal tenga claro cómo va a identificar en situaciones especiales. Es el caso, nosotros contamos con un protocolo en el cual definimos cómo se van a identificar aquellos pacientes que llegan sin identificación, aquellos pacientes extranjeros que no portan ningún documento y cómo se va a hacer la marcación tanto de los recién nacidos como de los embarazos donde hay productos gemelares, en los cuales siempre va a ir la identificación por orden de nacimiento asociado al nombre de la madre y el consecutivo en el caso de un embarazo gemelar, hijo de el nombre completo de la mamá, gemelo 1 o gemelo 2, dependiendo del orden de nacimiento.
Otra de los aspectos que nos hemos implementado en la organización es que tenemos definido que todo paciente debe portar una manilla con datos completos de acuerdo a nuestros lineamientos. Esta manilla se coloca desde el momento en que el paciente ingresa a la organización y se retira en el momento de su egreso, siempre verificando la información correcta. Se cuenta con tableros de identificación que se ubican a cabecera del paciente, los cuales deben estar diligenciados correctamente con letra legible, sin abreviaturas, y en cada una de las entregas de turno, el personal de enfermería verifica que estos datos estén correctamente diligenciados. Cuando una institución está implementando las metas, esta meta de seguridad, es muy importante no cometer el error de identificar a nuestros pacientes por el número de cama, por el servicio al que pertenece, por el procedimiento que se va a realizar o por la patología de ingreso, ya que esto nos puede llevar a que se cometan grandes errores, aparte que recordemos que como un derecho de los pacientes y una medida de servicios humanizados es que el paciente siempre se llame por su identificación, en nuestro caso 2 nombres, 2 apellidos si los tiene. ¿Cuándo vamos a verificar la identificación? Entonces, en la organización se tiene definido realizar una verificación, una identificación redundante. ¿Esto en qué consiste? En que vamos a hacer verificación de la identificación del paciente en la manilla, en el tablero. Vamos a confrontar la información con el paciente o con su familiar en caso que éste no pueda responder, y siempre vamos a confrontarlo ya sea con el ordenamiento, si es un paraclínico, con la tarjeta de medicamentos, siempre vamos a hacer esa confrontación. Cuantas veces necesitemos hacer una intervención al paciente, debemos hacer esta verificación. ¿Cuáles son los momentos en los cuales Clínica San Francisco ha definido que vamos a hacer identificación redundante? Cada vez que se va a administrar un medicamento, cuando vamos a transfundir sangre o cualquier tipo de hemocomponente, cada vez que se va a realizar la toma de muestras de laboratorio de citología para algún estudio diagnóstico, cuando vamos a realizar procedimientos en ese usuario, cuando recibimos las patologías y necesitamos hacer la marcación, siempre tenemos que verificar que se trate del paciente correcto, y durante nuestros traslados, ya sean internos o de manera externa. Nosotros tenemos definido hacer un seguimiento. Nuestro grupo de auxiliares de enfermería que pertenecen al programa de seguridad del paciente se encargan de hacer esta vigilancia activa en cada uno de los servicios. Contamos con un cronograma de verificación en el cual se tiene definido unos criterios para evaluar cada una de nuestras metas internacionales. Lo hacemos de manera bimensual, alternando las metas de seguridad, y estos resultados, lo que hacemos cada vez que se hace la medición es sentarnos con los líderes de los procesos y evidenciar cuáles fueron esos criterios que se ven afectados. Como ven, no alcanzamos un 100%, en algunas ocasiones van a ver que nuestras metas están por debajo de la meta, que es lo importante, que esto nos plantea una oportunidad de mejora y establecer acciones en pro del mejoramiento continuo. La segunda meta internacional es mejorar la comunicación efectiva, y su principal objetivo va enfocado a prevenir errores que involucren la comunicación, especialmente en aquellos momentos críticos cuando se hacen ordenamientos de manera verbal o telefónica. Dentro del proceso de implementación, lo que se debe tener en cuenta es que debemos garantizar y que todas las estrategias que implementemos vayan enfocadas a garantizar el proceso de escuchar, escribir, leer y confirmar cada vez que recibimos alguno de estos ordenamientos. ¿Cuáles son esos momentos críticos en los cuales debemos cumplir el readback? ¿A qué corresponde? A escuchar completamente la indicación o el resultado que nos están manifestando,
a escribir, ya sea en papel o en un medio electrónico, esa indicación o ese resultado que nos están notificando. Debemos leer esas indicaciones o resultados tal como lo escribimos, de tal forma que el emisor confirme que lo que leímos, lo que registramos, está correctamente, garantizando que esa orden médica o ese resultado crítico que nos están notificando está correctamente. Este tipo de readback lo aplicamos cuando vamos a reportar resultados críticos. Para ello, pues nosotros tenemos tanto un protocolo como unos formatos institucionales definidos, tanto el laboratorio como todo el equipo de imagenología deben reportar cuando identifican esos resultados críticos con el objetivo de optimizar la atención del paciente. Este tipo de comunicación también se usa cuando hacemos la entrega de patologías o de muestras anatomopatológicas durante el transoperatorio, con el objetivo de garantizar que realmente esa muestra se está identificando de la manera correcta. Cuando por alguna ocasión, daño en el sistema, por la premura del tiempo, debemos hacer un cambio inesperado de la dieta, entonces también debemos cumplir con estos pasos con el fin de que el paciente reciba realmente lo que el médico nos está ordenando, y cuando se presentan situaciones de emergencia. En esas situaciones de emergencia, entonces tenemos contemplado que podemos hacer como una modificación al readback, es decir, tenemos muy claramente establecido en qué situaciones nuestro personal puede cumplir órdenes médicas, y lo tenemos definidos en 3 momentos. Uno, en aquel paciente que se encuentra en paro cardiorrespiratorio. 2, en aquellos pacientes que no están en paro, pero que están en una inminente descompensación en cualquier área de la institución. Es decir, aquel paciente que si yo no actúo rápidamente va a entrar en un paro cardiorrespiratorio. Y aquí, por mencionar, incluimos aquellos pacientes que nos ingresan en shock, pacientes que nos presentan hipoglicemias severas, en el caso de maternas que presentan hemorragias posparto, y en los casos de pacientes que presentan convulsión. Y otro momento en el cual nosotros avalamos ese cumplimiento de órdenes médicas es durante la realización de tareas asépticas o procedimientos estériles, ya que por la premura pues debemos dar cumplimiento a estas órdenes. Que es muy importante que al terminar los procedimientos o al terminar ese momento de urgencia se registre en los formatos establecidos cada una de las acciones que realizaron. Como les decía anteriormente, en estos momentos de urgencia le hacemos como una modificación al readback. Entonces, en estos casos lo que hacemos es que el emisor da la indicación, el receptor escucha esa indicación, el receptor debe repetirlo en voz alta, de tal forma que el emisor confirme que esa orden está correcta. Posterior a esa confirmación, el emisor realiza la indicación y al finalizar el procedimiento, el emisor se encarga de documentar toda la indicación tal como se cumplió. Otra de las estrategias de comunicación efectiva que tenemos está basada en la metodología SBAR, que en nuestra institución se hizo una traducción al español y le dimos como un toque diferencial anexando la letra I, es decir, que nuestra estrategia de comunicación efectiva se denomina ISAER. ¿Qué quiere decir ISAER? En la letra I nos referimos a todo el tema de identificación, es decir, que siempre vamos a identificar a nuestros usuarios basado en los lineamientos de identificación institucional. La letra S hace relación a la situación, es decir, cómo se encuentra ese paciente en este momento, es un paciente estable, un paciente inestable, cuáles son las causas de esa hospitalización, cuál es el diagnóstico actual y cuál es el tratamiento o las novedades que se han presentado con este usuario.
En la letra A hace referencia a antecedentes, en el cual vamos a mirar cuáles son las novedades que ha presentado durante la estancia, cómo han estado sus signos vitales, si tiene algún control de líquidos o algún paraclínico especial que debamos definir. En la evaluación, el AE, perdón, hace relación a la evaluación, que es el plan de manejo, el tratamiento, qué información hemos brindado al familiar, ya que nuestros pacientes y nuestros familiares son parte fundamental en la seguridad del paciente. Es algo que aún debemos fortalecer y es que el paciente tenga una participación muy activa en todo su proceso de atención. Y por último, la letra R hace referencia a las recomendaciones, es decir, qué recomendaciones como equipo le debo dejar a mi compañero para garantizar la atención o la continuidad. Entonces, por ejemplo, ojo con la hemoglobina que está bajando. Recomendación, ten cuidado que ese paciente tiene alto riesgo de caídas y puede presentarla durante el traslado. ¿En qué momentos hacemos la implementación de esta estrategia de comunicación? Lo hacemos durante las entregas de turno, lo hacemos durante los traslados de pacientes entre servicios o cuando se va a realizar una remisión a otra institución. Al igual que la meta pues anterior, también tiene una lista de verificación. El personal de seguridad acompaña las entregas de turno, donde evaluamos que estos lineamientos se cumplan tanto con el personal médico como el personal de enfermería y de terapia. Es una meta que tiene medición mensual, en el cual pues podemos ver allí el comportamiento de esta meta internacional que se ha mantenido como muy sobre nuestra meta organizacional. Garantizar que haya una comunicación entre el equipo no es una meta fácil, pero siempre debemos enfocarnos en que esa transferencia del cuidado la debemos hacer de una manera efectiva, de una manera segura. Es la única forma, si yo cumplo esas estrategias de comunicación, estoy garantizando que el paciente va a recibir el tratamiento necesario y que le voy a dar continuidad a lo que realmente el paciente necesita. Por lo tanto, se convierte en una estrategia que me minimiza muchísimo la probabilidad de que se presenten eventos adversos. La tercera meta está relacionada con mejorar la seguridad de medicamentos de alto riesgo. Aquí básicamente el objetivo del propósito de esta meta está alineado, está enfocado a la prevención de errores de medicación relacionados con estos medicamentos de alto riesgo, y en su implementación hay dos aspectos muy importantes a tener en cuenta. Uno es establecer alertas visuales para la identificación de este tipo de medicamentos y implementar estrategias de doble verificación que minimicen el riesgo del error. Hemos implementado en Clínica San Francisco. Entonces, nosotros tenemos definido una marcación, la cual durante todo el proceso de almacenamiento de los medicamentos se cumple. Es decir, nosotros estandarizamos la rotulación con una línea, una cinta de color rojo, y esto se usa en todas no solo en el servicio farmacéutico, sino que se hace también en las farmacias satélites como la farmacia de quirófanos, en los carros de paro y en cualquier lugar de la organización donde se cuente con stock de medicamentos, se hace esta marcación con color rojo. Adicionalmente, pues tenemos definidos unos rótulos específicos para aquellos medicamentos multidosis, como son las insulinas, las heparinas. ¿Y qué nos pasaba? Encontrábamos que el medicamento tenía una señalización de alerta, pues rojo, visual, medicamento ojo, paremos, a medicamento de alto riesgo, pero al momento que hacíamos la dilución del medicamento, esta marcación se perdía. Entonces, por esa razón, implementamos un marcaje individual en las mezclas con alertas visuales. Es decir, que nosotros
usamos rótulos de color rojo, que es el color que identifica institucionalmente este grupo de medicamentos, de tal forma que nuestro personal visualmente tenga como esa indicación de que ese medicamento que se está administrando es de cuidado, debemos tener mucha atención. Cada institución debe definir cuáles son sus medicamentos de alto riesgo, ya que esto también va muy relacionado con los tipos de servicios que se presten. Entonces, por mencionar algunos de los medicamentos que hacen parte de nuestro listado, tenemos los electrolitos concentrados, las insulinas, los anticoagulantes, los medicamentos vasopresores, los anestésicos, las glucosas. Entonces, es un listado pues más amplio. ¿Qué hacemos nosotros? Con apoyo del químico líder de farmacovigilancia, se diseñaron unas tablas en las cuales el personal puede consultar cuáles son estos medicamentos y como lo ven en la imagen, pues están señalizados de color rojo. Adicionalmente tenemos una señalización para los medicamentos LASA, aquellos medicamentos similares, y para los medicamentos de control especial, que es el color violeta. Estas tablas de consulta se encuentran en los computadores de los puestos de trabajo de nuestros colaboradores y adicionalmente se encuentran en la intranet institucional como un mecanismo de consulta. Tenemos otra barrera tecnológica porque, como les decía al inicio, seguridad es un conjunto de herramientas, de estrategias. Entonces, nosotros durante la prescripción de estos medicamentos en el software institucional, como observan aquí en la imagen, cuando se hace la formulación de los médicos hacen la prescripción de los medicamentos, cuando estos medicamentos son clasificados como alto riesgo, se identifican al lado de la formulación. Es decir, que cuando nuestras enfermeras están haciendo el chequeo de historia clínica, identifican que es un medicamento de alto riesgo y se establecen todas las barreras para entregarle a nuestras auxiliares de enfermería. El otro aspecto del cual les hablaba es la doble verificación o el doble chequeo. Aquí a veces se cometen errores porque creemos que el doble chequeo es ir, firmar un rótulo, pero realmente no. Este es un proceso que se debe hacer a conciencia, que se debe hacer de una manera muy responsable, porque créanme que cuando se implementa de manera correcta, disminuimos esa posibilidad de causar algún daño. Se debe realizar por 2 personas que sean competentes, que estén capacitadas, es decir, pueden ser un auxiliar con la jefe, pueden ser 2 jefes, puede ser la jefe y el médico. El hecho es que sean 2 personas que conozcan sobre el medicamento y que en realidad vayan a cumplir con esa barrera de seguridad. ¿Y cuál es la forma correcta de hacerlo? La primera persona será quien va a realizar la acción, es decir, va a estar en el proceso de hacer la dilución, la preparación, la administración. Y la segunda persona va a estar allí para verificar los correctos. Los correctos se deben evaluar desde el momento de la preparación hasta el momento de la administración. ¿Qué debemos verificar? Nuestros correctos básicos, que son paciente correcto, que el medicamento sea correcto. Tenemos que leer muy bien la presentación, los miligramos. Hay medicamentos que traen presentaciones muy similares, entonces en estos de alto riesgo con mayor razón debemos hacer esa verificación. Debemos evaluar que la dilución sea correcta. No todos los medicamentos se diluyen de la misma forma, ni todos los medicamentos usan el mismo diluente. Entonces, esto también hay que verificarlo, que sea el horario correcto, la vía correcta, la dosis correcta. Es muy importante verificar que sea la velocidad de infusión correcta. Generalmente, todos los medicamentos de alto riesgo deben administrarse, ya sea a través de una bomba de infusión o por medio de un perfusor. Entonces, esa verificación es de las 2 personas que están haciendo el doble chequeo, que la infusión se programó a la velocidad adecuada. Y por último, pues es importante también verificar que la fecha de caducidad del medicamento está correcta.
Hacemos seguimiento también bimensual a esta meta de seguridad y de acuerdo a las desviaciones que se presenten, pues se establecen las acciones de mejora necesarias. La cuarta meta es garantizar la cirugía en el lugar correcto y el objetivo, el propósito de esta meta básicamente va enfocado a que no se vayan a presentar la realización de procedimientos incorrectos o que operemos el lugar que no es o a la persona equivocada. ¿Qué es importante cuando se esté implementando esta meta? Tener en cuenta, uno, el protocolo universal de los procedimientos quirúrgicos, que es una estrategia avalada por la Organización Mundial de la Salud bajo el lema de cirugía segura salva vidas, el proceso de verificación de preprocedimiento, la marcación del sitio anatómico, el sitio operatorio y el tiempo fuera, que es aquel que inicia justo antes de dar cumplimiento al proceso de incisión o como tal el procedimiento quirúrgico. ¿Qué hacemos en Clínica San Francisco? Entonces, adoptamos el protocolo universal de cirugía segura, por lo cual nosotros tenemos definido la marcación del sitio anatómico, se tiene una lista de verificación de cirugía y se implementa el tiempo fuera. ¿Cómo hacemos el marcado del sitio anatómico? Esta marcación de sitio anatómico busca pues que no vayamos a realizar procedimientos en el lugar que no es. Siempre se debe realizar con el paciente o en presencia de un familiar en el caso de que el paciente no tenga capacidad de responder, se encuentre inconsciente, tenga algún compromiso neurológico, sea un menor de edad o presente algún tipo de discapacidad. La marcación del sitio anatómico se realiza en el área de admisiones o en el área prequirúrgica. En nuestra institución lo hace la auxiliar de enfermería con el cirujano a cargo del procedimiento y al ingresar a quirófano se verifica nuevamente que esa marcación se haya realizado. Cada institución define cómo hacer su marcación. Hay instituciones que usan una diana, hay instituciones que usan la palabra así. En el caso nuestro, nosotros usamos la letra X como marcación de símbolo y se debe hacer con un marcador de tinta indeleble que no sea tóxico cuando se hace la marcación del sitio operatorio. Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos en los cuales se debe realizar? En todo procedimiento de lateralidad, es decir, para evitar que vayamos a operar el lado equivocado, cuando hay estructuras múltiples, como en el caso de los dedos, cuando hay niveles múltiples, es decir, por ejemplo, cuando se van a realizar procedimientos del área espinal. En este caso, esta marcación se debe confrontar con imágenes diagnósticas y nosotros también lo hacemos en procedimientos oftalmológicos, que se hace la marcación en la parte superior de la ceja. ¿Cuándo se excluye realizar esta marcación? En casos de una urgencia, de una urgencia vital, en los casos en que es demasiado evidente la lesión, cuando hay fracturas expuestas, fracturas abiertas, y ya cada organización define en qué momento se va a hacer marcación y cuándo se omite. No se hace marcación tampoco sobre mucosas y en el caso de que haya un paciente que se rehúse a hacer la marcación, se debe informar a todo el equipo quirúrgico y esto debe quedar registrado en la hoja de valoración prequirúrgica y hacer la entrega a la circulante en el momento de traslado al quirófano. ¿Qué es el tiempo fuera? A veces nos confundimos y creemos que el tiempo fuera es la misma lista de verificación quirúrgica. El tiempo fuera básicamente cumple o verifica tres aspectos, que sea el paciente correcto, el procedimiento correcto y el sitio correcto. Estas tres verificaciones se deben hacer en qué momentos, en los siguientes procedimientos. Si es en quirófano, esta verificación se hace
justo en la segunda pausa antes de iniciar la incisión cutánea, o sea, antes de que la instrumentadora entregue el bisturí al cirujano, se debe hacer nuevamente esta verificación de que es el paciente correcto, que es el procedimiento correcto y cuál es el sitio correcto. Este tiempo fuera debe ser liderado por el cirujano principal. Y también se debe implementar en procedimientos que se hacen fuera de quirófano, pero que son procedimientos invasivos que requieren firma de consentimiento informado, como son en el área de apoyos diagnósticos, cuando vamos a realizar toma de biopsias, toracentesis, inserción de catéteres, endoscopias, entre otros. Antes de realizar transfusiones sanguíneas o hemocomponentes, también siempre debemos verificar que es el paciente correcto, que es la unidad correcta y que lo vamos a hacer en el momento, en el sitio correcto. Y también se debe realizar esta verificación cuando se van a realizar sesiones de hemodiálisis con el objetivo de realmente dar cumplimiento al paciente de las indicaciones médicas. Este es un ejemplo. La lista de cirugía segura está definida a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud. Este es el ejemplo de la lista que tenemos definida en Clínica San Francisco. Como ustedes ven, en la segunda pausa está definido el tiempo fuera. Confundimos a veces que al inicio se debe hacer una presentación con el equipo quirúrgico. Ese no es el tiempo fuera, esa es una estrategia de comunicación que involucra al paciente, pero siempre debemos estar verificando previo a la incisión que se cumplió o que se cumple con estos 3 lineamientos que son de obligatorio cumplimiento y definidos por la Organización Mundial de la Salud. Tiene también un seguimiento, se los decía al inicio, en ocasiones no cumplimos la meta, entonces lo que entramos a evaluar es qué criterios nos faltaron para llegar a la meta y definir qué acciones de mejora, qué planes vamos a hacer con los líderes del proceso, con el personal de ese servicio en pro de mejorar y alcanzar la meta. No nos alarmemos cuando en las instituciones tengamos un indicador en rojo. Los indicadores en rojo son oportunidades de mejora, pues que sí no debemos tratar de que el indicador todo el tiempo esté en rojo, pero verlo como oportunidades de mejoramiento. La quinta meta es reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud, y aquí básicamente esta meta está enfocada a reducir el riesgo de infecciones a través de un programa integral de higiene de manos. En esta meta no se contemplan todas las estrategias que lidera el Comité de Infecciones. Eso ya hace parte de otros paquetes instruccionales y de otras medidas. En sí, la meta internacional básicamente no se exige que tengamos un programa de higiene de manos en los cuales nosotros hagamos monitoreo de la calidad del agua, verifiquemos que contamos con los insumos necesarios para que nuestro personal cumpla con esta barrera de seguridad, que estemos brindando educación y capacitación continuamente al personal y a nuestros pacientes, y que se tengan unas estrategias de evaluación, monitoreo, seguimiento, implementación de acciones de mejora. Como tal, en la organización tenemos implementado los momentos, la técnica, se hace evaluación teniendo en cuenta los dos aspectos, es decir, si cumplimos en momentos pero no cumplimos en técnica, aquí es un todo o nada. Se tiene definido realizar 2 campañas anuales en la organización, en el cual buscamos fortalecer esta práctica segura. Entonces, siempre se trata de hacer actividades lúdicas, actividades muy didácticas que involucren a todo el personal de la organización. Una frase para recordar siempre es: aunque las manos parezcan limpias, siempre hay que lavarlas porque los gérmenes son invisibles a nuestros ojos. Entonces, dentro de esas estrategias que se tienen implementadas en la institución es la instalación de dispensadores de alcohol glicerinado en múltiples
áreas de la organización. Se hace un monitoreo a los tanques de almacenamiento de agua, se le hacen controles microbiológicos con el fin de garantizar que esa agua con la cual nos estamos lavando está óptima y que nuestras manos realmente van a quedar limpias. Pese a que se implementa toda la higiene de manos, hay que tener en cuenta que los guantes no son una barrera 100% confiable, es decir, que así se usen guantes, eso no nos evita o nos exime de lavarnos las manos correctamente. Eh, es una meta que también tiene seguimiento mensual y créanme que a pesar de que por tema de pandemia esto ha sido algo que no solo se ha fortalecido en las organizaciones de salud, sino que es algo a nivel de nuestros hogares, de nuestra vida diaria, es difícil alcanzar metas grandes. Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, no llegamos a un 100%. A veces se nos olvida lavarnos las manos o lo hacemos de la manera incorrecta. Por esa razón, pues seguimos trabajando arduamente en el cumplimiento de esta meta internacional. La sexta meta está relacionada con reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas y básicamente lo que buscamos es que prevenir y reducir el riesgo de caídas en los pacientes que ingresan a la organización. Su implementación está básicamente enfocada a evaluar, a reducir y reevaluar el riesgo y a implementar barreras de prevención que sean efectivas. En la institución hemos definido que identificamos el riesgo desde el ingreso a la institución. Para ello, nosotros usamos la escala de Dalton a nivel mundial, pues hay múltiples escalas que ya cada organización define y nosotros por protocolo tenemos definido cuáles van a ser esos momentos en los cuales vamos a reevaluar el riesgo, que es en aquellas situaciones en las cuales el paciente presenta alguna alteración de su estado hemodinámico, cuando hacemos cambios de servicios, cuando de pronto implementamos un tratamiento nuevo que puede alterar nuestra capacidad de movilización. Se establecen alertas visuales con el objetivo de que todo el personal de la organización conozca que ese paciente es un paciente con alto riesgo de caídas. Entonces, en las manillas de identificación colocamos un sticker de color verde y con este pues brindamos educación a nuestros familiares, a nuestros pacientes sobre las barreras que se deben implementar. El riesgo también está definido en los tableros de identificación que se encuentran a cabecera de pacientes. Se hace entrega durante, valga la redundancia, las entregas de turno de estos riesgos. Se involucra al paciente y al acompañante sobre los cuidados básicos para reducir el riesgo. Aquí es muy importante que esas intervenciones con los pacientes y con sus acompañantes se hagan de acuerdo a los factores propios de cada paciente. Cuando se presenta una caída hay unos factores intrínsecos y hay unos factores extrínsecos. Los intrínsecos son muy propios del paciente. Entonces a veces fallamos o es uno de los errores que cometemos cuando se brinda una educación generalizada. No todos los pacientes requieren la misma educación. Yo tengo que evaluar de acuerdo a su condición cuál es esa educación que voy a brindar. Frente a los factores que ya no están directamente relacionados con los pacientes, también establecemos barreras de seguridad. Entonces, para ellos tenemos el cronograma de mantenimiento y revisión de todo lo que son sillas patos, sillas de ruedas, camillas, camas, con el objetivo pues de garantizar que estos se encuentren en óptimas condiciones de seguridad. Se tiene definido la señalización de piso húmedo con el objetivo de prevenir caídas y esta es responsabilidad de cualquier colaborador de la institución que identifique el riesgo. A nivel de infraestructura, pues también se han hecho grandes avances en la implementación de superficies antideslizantes, de soportes en baños y de contar con una iluminación adecuada.
Y adicionalmente, pues se tienen unos sistemas de llamado a enfermería, aún tenemos áreas en las cuales nos falta fortalecer este sistema y se le da la educación al paciente en pro de que soliciten asistencia cuando ellos lo requieran. Este es el resultado que hemos tenido durante el año. En el último mes tuvimos una adherencia del 96% y pues se ha visto el impacto positivo en la disminución de caídas. Hasta allí contemplamos las metas internacionales. Como les decía al inicio, nosotros como institución adoptamos una séptima meta que es prevenir las lesiones por presión, dado que ha sido un evento adverso que se ha presentado en la organización y que de pronto se nos intensificó un poco en los momentos en que tuvimos picos de pandemia. Entonces, el objetivo de esta meta va enfocado a prevenir y reducir el riesgo de desarrollar lesiones por presión en los pacientes que ingresan a nuestra organización. Básicamente también va enfocado, como la meta anterior, a evaluar, a reevaluar el riesgo y a implementar barreras de prevención acorde a estos lineamientos. Tenemos definido en la organización, hacemos la identificación y la clasificación del riesgo según la escala de Braden y de acuerdo al resultado nosotros lo semaforizamos, siendo los pacientes de alto riesgo color rojo, de riesgo moderado color amarillo y de riesgo bajo color verde. Esta semaforización la podemos identificar en los tableros de identificación que se encuentran a cabecera del paciente, por lo cual en cada entrega de turno se verifica. En las rondas que hace el personal de seguridad también verifica que esta información sea coherente, que la condición del paciente realmente coincida con el puntaje que nos dio la escala. Y en el caso de que se tenga alguna diferencia, pues se hace la evaluación y la corrección si es necesario. Trabajamos articuladamente con 3 equipos, es decir, en el momento que se hace la escala de Braden, se genera una interconsulta a la terapeuta enterostomal, quien se encarga de hacer esa valoración inicial y definir cuáles van a ser las barreras, si se requiere el uso de algún apósito protector o de alguna sustancia, algún elemento especial, y se dan como los lineamientos al personal para dar cumplimiento a estas barreras de prevención. Terapia física nos apoya grandemente con todo el tema de prevenir contracturas y situaciones de riesgo o lesiones asociadas a esa inmovilidad. Y se define también la intervención por el grupo de soporte nutricional, dado que es un aspecto fundamental en la recuperación de nuestros pacientes. De acuerdo al riesgo, se implementan las barreras de prevención que van enfocadas a la movilización del paciente y aquí evaluamos tanto la técnica como el tiempo en el cual se va a hacer cambios de posición. Para ello contamos con unos reloj de cambios de posición en los cuales les tenemos estandarizado cómo se van a realizar esos cambios de posición. La hidratación y la higiene de piel también juega un papel fundamental dentro de las barreras. De estar verificando el estado de hidratación y el estado de nutricional, verificar si realmente el paciente está recibiendo los aportes nutricionales necesarios o de lo contrario articularnos con el equipo de nutrición para hacer los ajustes. Hay una vigilancia activa por el grupo de piel sana, ha sido como uno de las últimas medidas que hemos implementado. Estamos en ese proceso de inicio del programa de piel sana, entonces ya hemos iniciado, tenemos un personal que se encarga de estar en vigilancia activa, de hacer un seguimiento muy estricto a estos pacientes y de identificar alteraciones, y nos ha llevado a ir en disminución de los eventos por esta causa. Y es muy importante que se incluyan a los pacientes y a sus cuidadores, ya que muchos de estos pacientes van a egresar a sus casas. Entonces, la idea es que también articulemos el programa educativo con el fin de que los pacientes en casa vayan a continuar con el cumplimiento de barreras. Nuestra adherencia a la guía de cuidados de piel, vamos en un 90%, trabajando arduamente, como les decía, con el objetivo de mejorar cada día más y de disminuir los eventos adversos.
Como para finalizar, y como concluir un poquito, recordarles que las metas internacionales de seguridad del paciente son un compromiso de todos. Si bien no todo el mundo en la organización tiene que conocer de todo, sí es muy importante que las personas que están involucradas con cada una de nuestras metas las conozcan, sepan cuál es su objetivo, cómo es su implementación y que contribuyan al cumplimiento de estas. Siempre tratar de impulsar los enfoques proactivos, hacer las cosas en pro de mejorar, de prevenir, no esperar a que se presenten los eventos para actuar, sino que lo hagamos de una manera anticipada. Es muy importante trabajar en equipo. Ese es uno de los factores claves en seguridad del paciente para garantizar el éxito de las organizaciones. Y siempre mirar los errores, las fallas como una oportunidad de mejoramiento continuo en pro de que se establezcan acciones que lleven a alcanzar organizaciones altamente confiables. Esto es de trabajar a diario, es de ser muy constantes, a veces tenemos desaciertos, a veces tenemos decepciones en lo que hemos implementado, pero la invitación es a seguir luchando diariamente, a persistir, a aprender, a colaborar, a trabajar, articular esfuerzos entre las instituciones, tanto a nivel local como a nivel nacional e incluso internacional, ya que el objetivo de todos es el mismo y es que cada vez tengamos menos eventos adversos y nuestros pacientes egresen de las instituciones con unos tratamientos oportunos y con la mejor calidad y satisfacción de lo que prestamos por ellos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta información les sea útil en sus instituciones, que puedan y que podamos aportar a ese proceso que es la seguridad del paciente. Muchas gracias.